Bien, vamos a hablar de esta situación dentro de Red Bull, ya que Max Verstappen ha salido a hablar de lo que ha pasado dentro de Red Bull en esta temporada, ha hablado muchas cosas en una entrevista con Viaplay y ha confirmado que él no estaba para nada de acuerdo con lo que fue el cambio que hubo a principio de temporada dentro de Red Bull, en el cual tras solo 2 carreras hicieron un intercambio de pilotos, bajando a Liam Lawson al equipo B, al equipo Vicar, y ascendiendo a Yuki Tsunoda del equipo Vicar al equipo principal, también teniendo en cuenta la presión que había por parte de Honda. Bueno, Verstappen ha revelado que él no estuvo de acuerdo con esta situación, en la cual, recordemos, Liam Lawson solo tuvo los test de pretemporada y 2 carreras. Realmente fue, yo creo, el momento más extremo de Red Bull a la hora de tratar a un piloto, a la hora de hacer un cambio. La verdad es que, a ver, Liam Lawson había tenido muchas complicaciones, había quedado eliminado en Quali 1 en las 3 clasificaciones que había hecho, porque había hecho las 2 clasificaciones principales más una al sprint en China. Después en carrera, en cuanto al ritmo, se lo veía por ahí más cómodo que a una vuelta, pero no había podido hacer mucho. Es la realidad, ¿no? Recordemos que el Gran Premio de Australia también terminó en un accidente por parte de Liam Lawson bajo ese tremendo diluvio que había. Bueno, hablando de esta situación, Max Verstappen, como dice acá la nota Autosport, no estuvo para nada de acuerdo con la decisión de Red Bull de degradar a su compañero tras 2 rondas. Liam Lawson había reemplazado a Sergio Pérez, quien había estado 21, 22, 23 y 24, 4 años al lado del piloto neerlandés, siendo clave en algunos momentos como lo fue en 2021, ¿no? Para lograr ese primer título de Max Verstappen. Bueno, acá explica un poquito cómo lo vivió Liam Lawson, ¿no? Que dice que el joven de 23 años sufrió una eliminación en Quali 1 en su debut en Melbourne, donde luego tuvo el accidente, antes de no sumar puntos en Shanghái tras clasificar último tanto para el sprint como para el Gran Premio. Esto llevó a lo que dijimos, ¿no? A Red Bull y principalmente a Christian Horner a presionar para cambiar de piloto, para colocar a Yuki Tsunoda en ese coche, teniendo en cuenta que el siguiente Gran Premio que venía era el Gran Premio de Japón. No sé si se hubieran apresurado tanto si el Gran Premio de Japón por ahí era la cuarta o quinta fecha. Por ahí, si era la cuarta o quinta fecha, el cambio de Tsunoda podía venir un poquito más adelante, ¿no? Pero la realidad es que el cambio ya estaba pensado tras lo que vienen esas 2 carreras. Lo decíamos, ¿no? Como incluso lo hablamos en su momento con Jack Doohan. A Jack Doohan le dieron un poquito más por parte de Alpine, pero también lo descendieron. A ver, Liam Lawson tuvo la posibilidad de reconstruirse y ganarse su futuro, porque recordemos va a continuar para la próxima temporada. Yuki Tsunoda es quien quedó afuera de la Fórmula 1. Lo dijimos que Yuki Tsunoda estaba prácticamente en la Fórmula 1 por el tema y la situación solamente de Honda, y que cuando Honda no estuviera más con el equipo Red Bull, Yuki Tsunoda no iba a estar más en la Fórmula 1. Y fue lo que pasó. La realidad es que da la sensación que era un manotazo de ahogado también por parte de Red Bull. También hay que decir que Honda puso más dinero del que ponía para que Yuki Tsunoda esté en Vicar. Pusieron más dinero para estar en el equipo principal. Pero como dijimos, un manotazo de ahogado que tampoco funcionó. A ver, Liam Lawson se convirtió en el quinto compañero, como dice acá, de equipo de Verstappen desde que Ricciardo se fue en 2018. ¿Qué fue lo que dijo Max Verstappen? Acá empezamos con las palabras del piloto neerlandés en la entrevista que dio para Viaplay. Dijo, 2 carreras para un compañero de equipo, por supuesto que no estaba de acuerdo con eso en ese momento. Que, a ver, ¿quién más conocía a lo que estaba pasando dentro de Red Bull que el propio Max Verstappen? También él ya lo venía diciendo desde la situación de Sergio Pérez, de que por más que cambien al compañero, por más que Checo no esté o esté, que lo dijo durante la temporada 2024, el problema era el coche y no tanto quién estaba en esa segunda butaca. La realidad es que siempre va a haber diferencia entre esa primera y segunda butaca. Verstappen es el mejor piloto del mundo, siempre ha marcado la diferencia, ha destrozado a todos los compañeros que ha tenido, algunos con más o menos diferencia, pero a la larga los termina destrozando y no creo que cambie la situación lo que pase el próximo año con esas cachas. Yo quiero que, creas o no, a ver, quieras o no, a medida que avance la temporada, va a marcar una gran diferencia y a esa cacha va a estar en una situación similar, en la que por ahí puede estar un poco menos complicado que los demás, pero creo que va a haber una diferencia entre los dos pilotos, ¿no? Al final, ¿alguien está perdiendo su oportunidad? Sí, entonces le estás arruinando en un equipo de elite. Debo decir que Liam lo ha hecho bien en Racing Bulls, es lo que dijo Verstappen, que recordemos, bueno, volvió a Racing Bulls y ese cambio que hubo en Racing Bulls a llegada, después hubo una pequeña modificación tras el Gran Premio de Austria, la suspensión, que le vino mejor a Liam Blossom y empezó a tener mejores resultados. Eso le permitió asegurarse su continuidad en la Fórmula 1 para la siguiente temporada, para la temporada
2026 de Fórmula 1 junto a Albin Lindblad. Y también yo creo que la salida de Marco, la salida de Christian Horner, todo eso fue algo que ayudó a la continuidad y al futuro de Liam Lawson. Y también teniendo en cuenta que tampoco había otro para subir. Solo tenían a Lindblad y eso también dejaba la decisión entre Tsunoda o Lawson. Lawson venía e hizo todo el programa junior de Red Bull, algo que tenía a su favor, siempre fue piloto de Red Bull, mientras que Tsunoda era más piloto de Honda que piloto Red Bull, y eso fue lo que terminó decantando la continuidad de este señor, que lo dijimos, 2 carreras era prácticamente muy poco. Para un piloto de Fórmula 1 es absolutamente insólito, más teniendo en cuenta que tiene al lado a un piloto como Verstappen, que es el mejor del mundo actualmente, un piloto que se ha desarrollado con Red Bull, que ha desarrollado el coche, que conocía todos los secretos, y un Liam Lawson que era la tercera o cuarta vez que subía al coche, teniendo en cuenta que solo había tenido poquitos test de pretemporada, porque encima habían sido bastante corta la pretemporada, recordemos, de solo 3 días, en los cuales había estado un día y medio Liam Lawson, después se subió en Australia, en el Gran Premio de China, que encima fue sprint, y después ya lo bajaron a ubicar. Absolutamente un delirio por parte de Red Bull. También podría decir, déjalo ya no me importa, pero 2 carreras es demasiado pronto para tomar una decisión. Al final Yuki se incorporó y eso demuestra lo difícil que fue. A ver, Tsunoda tuvo un desempeño, como dice acá la nota, igual o peor que lo de Lawson, porque además Tsunoda ya tenía mucha más experiencia que Lawson en la Fórmula 1. En la tercera carrera, creo que fue la tercera, que estaba Yuki Tsunoda, que fue, bueno, Nimo, la tercera o cuarta carrera después de haberse subido al Red Bull, lo destrozó completamente y casi lo dejó del otro lado del alambrado. Recordemos en ese accidente que tuvo en el Gran Premio de la Emilia Romagna, y eso ya lo dejó a contramano para el resto de la temporada, porque ya lo dejó con piezas limitadas, con no las mismas piezas que el piloto neerlandés, que ya iban corriendo un poquito a contramano, ¿no? Red Bull siempre ha tenido pilotos, problemas con el segundo coche, como dice acá, ¿no? Gasly en su momento, a Gasly también lo bajaron tras 9-10 carreras, a Albon le dieron un año y medio, después fue Pérez quien fue el mejor compañero de Verstappen tras la salida de Daniel Ricciardo, y Lawson y Tsunoda que duraron un poquito también al lado de su compañero de equipo, ¿no? Pero prácticamente si nos ponemos a comparar en cuanto a carreras, Albon, porque bueno, cuando estuvo Albon al lado de Verstappen tampoco eran tantas carreras como ahora. Habrá estado unas 22 carreras. Bueno, no mucho más, porque encima el 2020 fue una temporada corta. Bueno, habrá estado Albon casi las mismas carreras que tuvo Tsunoda, un poquito más de carreras creo, pero no mucho más. Gasly estuvo poquitas carreras hasta que fue reemplazado por Albon, entonces entraron de nuevo en ese círculo vicioso del que habían salido con Sergio Pérez, ¿no? En parte, la razón por la que Red Bull no logró ganar el título de constructores en 21 y 24 cuando Verstappen se convirtió campeón fue, bueno, por la gran diferencia que había, recordemos, entre el primer y segundo coche, ¿no? McLaren ganó 2 títulos consecutivos, también la mentalidad de Red Bull opuesta, bueno, acá habla un poquito de cómo trabaja McLaren, que siempre priorizaron el equipo, mientras que Red Bull siempre priorizó el piloto. A ver, la realidad es que la mentalidad de McLaren lo llevó a esto de perder el título. Ya lo hemos visto en los grandes dominios, los grandes éxitos por parte de los equipos de Fórmula 1. Siempre hay un claro número 1 y hay un claro número 2. Tenemos a Schumacher en Ferrari, tenemos a Hamilton en Mercedes, tenemos a Verstappen en Red Bull, lo teníamos a Vettel en Red Bull en aquel momento. La realidad es que siempre ha habido un claro 1 y un claro 2. Y eso es lo que te lleva a no solo lograr títulos, sino marcar una era en la Fórmula 1. Que McLaren de momento no creo que haya marcado nada, porque lograron el título de la temporada anterior con el coche más rápido, pero el de constructores, el de pilotos se lo llevó Verstappen. Y esta temporada, con el coche más rápido, durante toda la temporada estuvieron a 2 puntos de perder el título. Que si Red Bull hacía el cambio antes, sacaban a Horner antes y ponían a Laurel Mikis, por ahí estaríamos hablando de algo completamente distinto, ¿no? Pero es un enfoque opuesto, ¿no? Sabemos que el título de constructores siempre lo ha priorizado McLaren, es el que más dinero da, más un equipo que estuvo muy complicado económicamente hace un tiempo atrás. Bueno, es una filosofía distinta, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Si yo fuera el jefe de equipo, siempre pondría un número 1 y un número 2 claro, es lo que dijo Max Verstappen. Bueno, es lo que siempre hemos aclarado, ¿no? Que el equipo McLaren no lo decidió toda la temporada, estuvieron a nada de perderlo, pero les trajo complicaciones, ¿no? Esas estúpidas Paya Rule tenían suerte de que tenían un coche con tanta ventaja que les permitió hacer esas estupideces, pero en una temporada un poquito más pareja lo pierden tranquilamente, ¿no? Un claro número 1 y un claro número 2 aún suma suficientes puntos para competir por el título de constructores, pero claros número 1 y número 2 es lo que está diciendo Max Verstappen. El holandés tiene la esperanza de que 2026 traiga una mejor situación con Hadjar, que se convierta en su nuevo compañero de equipo después de una sólida campaña del novato.
Cuando se le preguntó sobre la llegada de Isaac Hatcher, Verstappen dijo que por ahí al estar al comienzo un ciclo regulatorio puede ser algo mejor, ya que no va a tener un coche con tantos vicios como tenía el Red Bull de la era del efecto suelo. Los dos van a comenzar de cero, con un coche que es completamente nuevo para los dos, una unidad de potencia que es completamente nueva para los dos, una era que es completamente nueva para todos, y eso por ahí, a la hora del estilo de manejo, puede favorecer a que Hatcher esté un poquito más cerca. Yo creo que al principio por ahí pueden estar un poquito más cerca, pero a medida que se desarrolle el coche, que Verstappen cada vez vaya afinando más y vaya poniendo cada vez más cómodo ese setup a como le gusta tener un coche, va a ir marcando la diferencia de manera interna. Es algo completamente natural que va a pasar dentro de Red Bull. ¿Qué dijo Verstappen? Sí, eso es muy diferente, por supuesto. También un nuevo coche, nuevas regulaciones. Así que en ese sentido creo que es el momento adecuado para entrar, y lo mismo para Lindblad, para subirlo yo creo de Fórmula 2 a Fórmula 1 también no, es lo mismo, ¿no? Ya que entra completamente de cero y parejo con su compañero de equipo. Así que bueno, acá Verstappen hablando un poquito de esta situación en la cual él no estuvo de acuerdo, y veremos de cara al 2026 qué es lo que se viene, porque se habla de que el equipo Red Bull realmente puede ser un equipo para mirar, sobre todo con lo que sabemos que se ha hablado en los últimos días, horas, semanas, con el tema de los motores, de que podría estar mejor encaminado de lo que parecía. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.